pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Hoy os traigo un HP semi-gaming, es decir, lleva un procesador i7 versión U de bajo consumo que lleva chipset y CPU en el mismo encapsulado y una GeForce MX 940 4 GB, no está mal, es súper delgado y liviano. No funciona, le doy aquí al botón on y no hace nada de nada. Vamos a quitar la tapa trasera, agilizar esto un poco y ahí lleva su disco duro, su M2 HDD, sus ventiladores, le falta RAM y este equipo ha sido ya manipulado e intentado reparar. Quito batería, siempre hay que quitar la batería para hacer mediciones y lo primero que me encuentro es ahí un pegote tosco de estaño en el positivo, no sé por qué, a razón de qué sucede esto. No hay corto, gracias a Dios, entre positivo y negativo. Voy a quitar este exceso porque los excesos ya sabéis que no son buenos. Limpio un poco la zona, aquí le han metido aparte con aire porque tiene quemado el conector. Voy a quitar la placa porque no me da alimentación y os quiero explicar el sistema de seguridad de entrada de un equipo. Si un equipo no recibe alimentación, tenemos que ver los MOSFET de seguridad. Ahí nos tienen que llegar 19 voltios, en el pin 4 tiene que haber una tensión que deje pasar los 19 al segundo MOSFET y en el pin 4 al segundo MOSFET lo mismo, tiene que haber una alimentación que comunique 1, 2 y 3 con 5, 6, 7 y 8 y ya se van a la resistencia más grande, la 0.10, la típica, esa grande que hay de entrada. Me llegan los 19 pero no me saca el voltaje, no pasan. Esto es un interruptor, no es una fuente, no confundáis. Aquí tiene que llegar una alimentación más alta o más baja, depende si es canal NOP del MOSFET, para que este abra y no está llegando nada. ¿Quién controla ese MOSFET de entrada? El IC encargado de la carga de batería del equipo. ¿Y cuál es? Yo no tengo esquemático, entonces hay que usar la lógica, tenemos que buscar integrados en la placa. Con el datasheet ver de qué se trata cada integrado. No es tampoco que nos lo den todo hecho. 7J, esto tiene relación con GPU, no es, y ya os voy directamente al que es. Es este que tenéis aquí, que lleva dos MOSFET, una bobina y se va al conector de batería. Suele estar ahí cerca del conector de batería, es un Renesas, el ISL88. ¿Y cómo funciona este tipo? Él controla la pata 4 de alta y de MOSFET de baja y genera la tensión que pasa por la bobina L a la batería, pero es que además controla las patas 4 de los MOSFET de entrada de seguridad. Él lo hace todo y un vídeo específico de esto, es decir, esta pata 4 comunica con un pin del integrado y las dos patas 4 del MOSFET están comunicadas. ¿Qué es lo que le pasa realmente? Que no le llega alimentación de 19 voltios. Este integrado siempre tiene que tener su alimentación de 19 voltios porque si no, no puede trabajar. Ahora veis que ya tiene 19. Le he puenteado a un punto de la placa donde comunica con el pin de alimentación. No lo estaba llegando por algún transistor. Yo esto tengo que hacer este puente porque no tengo esquemático y tengo que revisarlo, pero ya veis que pasan los 19 voltios. Hemos alimentado el IC encargado del control de carga del equipo, él activa los MOSFET, estos dos, y ya nos pasa la alimentación. ¿Vale? Es muy importante que conozcáis este concepto. Ahora, ¿qué pasa si yo conecto todo? 0.1 amperio. Hay un segundo problema en este equipo. Ya no solo es el sistema de entrada que estaba bloqueado, que no llegaba alimentación, hay un segundo problema y no tengo ninguna alimentación
En la placa solo tengo la alimentación general de 19 voltios. El KBC tiene siempre que estar alimentado con 3.3, siempre en algún lado, buscáis en las esquinas. Si no hay ahí alimentación, jamás va a arrancar el equipo. El botón de encendido está en la propia placa, no le llegan 3.3 voltios. ¿Por qué? Porque se los manda el KBC y el KBC no tiene alimentación. Usad la lógica. ¿Quién es el encargado de mandar los 3.3, de generar los 3.3? Busquemos nuevamente. Aquí el datasheet de este integrado me dice que es el controlador de fases de CPU, por lo tanto no es. Pero aquí hay uno que es la bobina de 3.3 y la controla SIC. ¿Qué sucede? Que está en corto esta bobina. Voy a levantarla y vamos a medir de un lado y de otro. Puede ser que el corto esté en el IC, pero no, está en la placa. Esta bobina de 3.3 ya sabemos que nos va al chipset. Veis que ahora ya bajó el consumo, ya no hay esa carga, ya no se sobrecarga el IC, bajó el consumo. La bobina de 1 voltio y la de 3.3 se va al chipset. ¿Dónde está el chipset? Lo hemos dicho, en el CPU. Ahí al lado, en el mismo encapsulado, chipset y CPU, y se calienta el chipset, es decir, chipset en corto. ¿Por qué pasa esto? Porque los chipset son extremadamente delicados. Comunican con el CPU, se comunican con las unidades de disco duro, comunican con los puertos USB, comunican con la placa en general, y si tenemos ahí una sobretensión, se la come. Y es lo que hay. ¿Compensa retirar esto? No, no compensa, porque esto lleva el procesador y lleva el chipset y es muy caro su cambio, además de laborioso. Y esto es lo que hay. A veces sí que se pueden reparar y otras veces pues tenemos que aceptarlo. Pero es que lo importante es que sepáis llegar y concluir dónde está el problema y no rellenar con estaño la entrada del conector. Bueno, repromover, si este vídeo os ha parecido interesante, sabéis darle un like que nos ayuda bastante. No os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.